Y la pregunta del millón entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento con esa idea del metro elevado, del metro subterráneo y cómo termina en un metro elevado? Bueno, a Peñalosa, buenas noches a usted, Fernando, a Carlos, a la Noches. audiencia, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación. Pero Peñalosa llega a la administración, a la alcaldía, y queda derrotado en una tesis que había defendido durante mucho tiempo, y era que Transmilenio era mejor que el metro. Y a regañadientes le toca entonces sacar adelante lo que él denominó el proyecto del metro, pero sin abandonar su tesis, entonces decide que consideró que el metro subterráneo era muy costoso, entonces que ese metro tocaba quitarle plata para hacer más troncales de Transmilenio y hacer un metro que fuera menos costoso para la ciudad. Un metro entre comillas, porque eso terminó siendo un metro alimentador de Transmilenio. Eso es lo que sucede, echa para atrás todos los estudios que habían avanzado y incluso violando la ley, creo yo, comienza a diseñar todo un proyecto donde mediante contratación a dedo define nuevos estudios del metro elevado para hacer una comparación que no tenía ninguna suficiente técnica frente al metro subterráneo y termina montando el metro elevado. ¿Por qué llega a esto? Primero por su concepción política, ¿cierto? Y es decir, necesitamos hacer más troncales de Transmilenio y para eso necesitamos hacer menos metro. Pero además yo creo que aquí tiene una buena parte de la responsabilidad del hoy presidente Petro, y esto es importante que en la historia se conozca, porque no se conoce mucho esto. Cuando Petro llega a la alcaldía en enero de 2012, solo faltaba una firma de él para contratar los estudios del metro subterráneo. Los primeros estudios se hicieron en la alcaldía de Samuel Moreno. El metro subterráneo arranca en la alcaldía de Samuel Moreno. En esa alcaldía se hace el estudio que se denominó estudio conceptual. Faltaba hacer el estudio de ingeniería básica. Y el 1 de enero ya se había seleccionado el contratista para hacer el estudio de ingeniería básica, solo faltaba una firma de Petro y Petro se demoró 1 año y 5 meses en suscribir ese contrato. ¿Por qué se demoró 1 año y 5 meses en suscribir ese contrato? Porque primero durante la campaña, incluso en su programa de gobierno, defendió la idea de Peñalosa de Transmilenio por todos los lados. Después cambió la idea, pero durante todo el 2012, su primer año de gobierno, planteó que había que cambiar el metro subterráneo diseñado en la alcaldía de Samuel Moreno por un tranvía sobre la Séptima. Incluso presentó un proyecto de acuerdo para cambiar la destinación de un cupo de endeudamiento que ya se había aprobado para financiar el metro subterráneo. Eran Y como dijo 700.000 millones 800.000 millones de pesos de ese momento. Y eso se lo negó el Consejo y duró todo el año 2012, su primer año de gobierno, engavetando lo que tenía que hacerse frente al metro subterráneo y diciendo que había que hacer un tranvía. Llega el año 2013 y es cuando de pronto cambia de idea y dice, bueno, vamos a continuar con el proyecto que tenía Samuel Moreno, y es hasta mayo del año 2013, 1 año y 5 meses después, que contrata los estudios de ingeniería básica. O sea, se perdió 1 año y 5 meses. ¿Eso qué permitió? Primero, que el proyecto se demorara y que Petro no pudiera firmar el contrato del metro subterráneo, para la construcción del metro subterráneo, y eso pues le dejó en papayita a Peñalosa para que Peñalosa pudiera hacer el cambiazo. Pero eso también le dio la excusa perfecta a Santos para darle un cheque simbólico y no otorgarle los recursos. Porque en el año 2011 y 2012 el dólar estaba más o menos en promedio a 1.800. Ya para el año 2015 el dólar había aumentado a 2.700 pesos. Entonces, con ese aumento del dólar, Santos dijo, no se puede hacer el proyecto del metro subterráneo como estaba planteado, hay que hacer otro estudio que se denominó estudio de ingeniería básica de valor y reducir los costos de ese metro. Y es cuando recortan el metro original subterráneo, que era hasta la 127, lo recortan hasta la calle 100. Pero ese aumento del dólar le dio la excusa perfecta a Santos y todo eso embolató el proyecto del metro subterráneo, y por eso yo sostengo que una buena parte de esa responsabilidad le corresponde al presidente Petro. Después llega Peñalosa y bajo argumentos falsos, bajo estudios incluso que no tienen ningún tipo de fundamento, pues le dice a la ciudad que es mejor hacer el metro elevado. Solamente le doy un ejemplo de esas cosas que dijo Peñalosa absurdas en estudios. Dijo, por ejemplo, hizo una comparación entre el metro subterráneo y el elevado. En costos, bueno, dijo que el metro elevado era mucho más barato que el subterráneo. Mentira, porque además hizo una comparación de precios que terminó comparando manzanas con peras. Dijo que el metro elevado en un primer estudio costaba 9 billones de pesos, terminó valiendo 12 billones de pesos, y eso le permitió amañar todo para decir que era mejor el elevado. Pero hizo incluso estudios que hacían comparaciones tan absurdas como esta. Comparó la sensación de higiene
en las estaciones del metro subterráneo versus las estaciones del metro elevado. Y entonces en esa categoría el metro elevado sacó la mejor calificación y el metro subterráneo sacó la peor calificación. Sensación de higiene, ¿eso cómo se mide? Eso es bajo la tesis de Peñalosa, que los metros subterráneos son como ratoneras, Sí. que lo dijo alguna vez. Bueno, eso lo llevó a un estudio para justificar por qué podía ser el cambiazo del metro subterráneo por el metro elevado. Y bueno, y ahora estamos en esto, que es un absurdo, es un metro realmente, el elevado, que es un alimentador de Transmilenio, están todas las cifras que demuestran eso durante mucho tiempo lo dijimos y terminó contratando ese elevado.